Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Shipping Adventures. Hoy vamos a hablar de un sector del cual yo creo que no hay prácticamente información en español e incluso en inglés es bastante desconocido, es el sector de car carriers, es el transporte de coches en estos barcos que veis aquí en la imagen, que también se llaman rorros, que viene de roll-on, roll-off, porque los coches pues entran circulando, ¿no? Y bueno, para hablar del tema me he traído a Oriol, que además me hace mucha ilusión que estés aquí porque, bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Tú fuiste quien me enseñó cómo se utilizaban las opciones hace muchísimo tiempo y la verdad es que luego le saca bastante provecho. Y bueno, tengo que empezar dándote la enhorabuena por varias cosas. Primero porque me hablaste de Imperial Petroleum, justo cuando empezó a haber todos estos movimientos. Bueno, la verdad es que me has dado muchas ideas buenas a lo largo de los años, pero así más recientes, Imperial Petroleum, que es una empresa, una auténtica shitco, de estas de no tocar porque la directiva es súper Peligrosa, mafiosa, sí. muy mafiosa, y de hecho, mientras todo el resto bueno, Imperial Petroleum lo que tiene son tanques de producto. Mientras todo el resto de compañías volaban en 2022, Imperial Petroleum cayó. ¿Por qué? Pues precisamente por movimientos de la directiva y bueno, tú me empezaste a contar que habías estado viendo movimientos que indicaban un cambio, ¿no? Los insiders estaban comprando acciones, estaban dejando de diluir, etcétera, ¿no? Yo creo que desde lo que me lo comentaste, además tú me hablabas de comprar calls y yo creo que se ha multiplicado por más de dos en el espacio de un par de meses, así que enhorabuena por eso. Y luego enhorabuena también por este sector, por Car Carriers, porque bueno, tú ya lo llevabas desde hace más tiempo, pero me acuerdo de una conversación que tuvimos, pues hace también poco, yo creo que ha sido a principios de este año, que me hablabas que estaba muy interesante y más con la situación en el Mar Rojo, y desde entonces ha subido, pues una de las empresas que vamos a comentar hoy ha subido un 30%, y que es Joeg Auto, y Wallenius pues también ha debido subir por lo menos un 20, ¿no? O sea que Sí, un poquito menos, siempre le cuesta más, pero sí, también han subido más o menos en línea. enhorabuena por eso y súper contento de tenerte aquí para que nos cuentes sobre este sector. Tampoco, a ver, hacemos un resumen así un poco general. De hecho, seguramente haga un artículo sobre Joen para Seeking Alpha y allí Ajá. pues, quizá entraré un poco más en detalle. Pero bueno, así en general, como tú decías, son barcos básicamente que transportan cualquier cosa que se pueda meter con ruedas. O sea, es eso. Principalmente son coches, pero también, como comentabas, puede ser maquinaria. Es eso, también entran alas de aeronave, bueno, de cualquier cosa que se pueda meter con un camión o así, pues puede ir dentro. Aunque el principal mercado son los coches. Y ahora veremos que había si quieres pasar Sí, diapositiva, voy a pasar de vamos a... diapositiva para que Ah, lo sí. pasemos aquí. Bueno, aquí se puede ver, es un mercado que tiene bastantes similitudes con los containers. Ahora está en una situación que puede parecer a mucha gente muy similar, que es que los fletes han subido un montón. Estos son los time charters de un año, que están pues aquí salen 90, 100 mil euros, depende del tamaño, y el precio de los new builds, que esto es más o menos lo que pasó también con containers, que aumentó mucho los fletes y también aumentó mucho el order book, que como veremos aquí en la siguiente diapositiva, diría, Espera, está... Sí, sí, no, antes de que pasemos, que igual la escala no es la mejor, ¿no? Pero que se vea que desde el 2018 se ha pasado de prácticamente 60 millones por un new building sí, de 7.000 coches a casi el doble, ¿no? O sea, sí. igual por la escala no se ve mucho, pero es un por dos en el precio de los barcos, ¿no? Y bueno, y en el precio del, o sea, y en el valor de los time charters, son los time charters a un año por diferentes tamaños, ¿no? Pero si fijamos, por ejemplo, el de Sí, S&P 500, vamos. pues ha pasado prácticamente pues, de menos de 20.000 dólares al día a 100. Perdón, antes he dicho 115, no, es de 60 a 100 millones el new building, que no llega a ser un por dos, pero casi. Sí. Y el time charter pues se ha multiplicado por 5.
Y son 100 millones ahora, esto es septiembre, octubre debe Bueno, ser. sí, ahora seguramente Y con estén más. combustible normal, además, si le pones LNG o cualquier característica extra, pues ya te llega así fácilmente a los 120 millones. Ujú. Sí, sí. Estupendo. Perdona que te he interrumpido. Pasamos a la siguiente No, no. diapositiva. Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, aquí. Se puede ver en el primer gráfico eso, que el order book está ya al 36%, que es lo mismo que pasó esto con los containers, que subieron por lo del COVID, básicamente, subieron los rates un montón y empezaron todos a pedir nuevos barcos y que esto ahora, excluyendo los problemas del Mar Rojo, se había cargado bastante el mercado. Pero como veremos aquí con los car carriers no es exactamente lo mismo porque la demanda está creciendo mucho también. O sea que aunque haya un order book muy grande, como puede ser un 36%, que la mayoría de gente con un order book así en otro sector no se metería, aquí pues puede ser interesante aunque, aunque haya este order book, porque la demanda es importante. Claro, aquí, bueno, lo primero, que se vea también que, pues eso, prácticamente desde en menos de un año, ¿no? Pues el order book se dispara y al final, o sea, que aquí en shipping el order book puede subir muy rápidamente Sí. y eso en algunos segmentos pues te puede destrozar un mercado alcista, ¿no? Y luego, pues bueno, fijaros que para 2024 hay un 8% de crecimiento, 2025 un 9%. Entonces eso, pues eh, a priori, claro, eso es algo que tira para atrás, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, vemos que, bueno, que el crecimiento neto de la flota, por lo menos para 2024, es un pelín inferior, pero hay que fijarse en lo que va a crecer la demanda, ¿no? Este es un mercado que ahora nos contará Oriol, pero está sufriendo unas dinámicas bastante particulares en cuanto a, sobre todo, el crecimiento de la producción en países del este, ¿no? Países Sí, asiáticos. China sobre todo, sí. Sí, Vamos, aquí también. Di, di. no, que pues uno de los ejemplos que a nadie o sea, que mucha gente verá por la calle todos estos MG, ¿no? Que se ven ahora nuevos, son coches que se fabrican en China, ¿no? El otro día justo estaba con un amigo que se ha comprado un Tesla y, y me hablaba también de que estaba fabricado en China y que además él prefería que fuese fabricado en China por no sé qué componentes de la batería o no sé qué, pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ya nos Si cuentas tú. vuelves un momento para Vale. atrás, Sí, sí, aquí también no. Ahora el order book es del 36%, pero es que desde 2012 ha sido hasta recientemente ha sido muy bajo. O sea que claro. ahora es muy alto, pero también porque ha habido muchos años que no ha habido órdenes importantes y al contrario se ha ido reduciendo, como se puede ver aquí a la derecha. El Ujú. 2019 y el 2020 el crecimiento de la flota fue negativo Bueno, porque eso se se ve. mandaron a scrapping a barcos eran que en un mercado normal habrían seguido operando, pero como hubo lo del COVID, pues se mandaron fuera porque pueden durar más o menos unos 30 años estos barcos, duran bastante. Pero Estupendo. también anteriormente eran barcos más pequeños y ahora cada vez se han ido hecho más grandes. Claro, pues un poco como en contenedores, ¿no? Sí, sí, Que, sí, lo mismo. claro, al final las economías de escala mejoran Sí. y luego, claro, también hay otro tema que no se nos tiene que olvidar, que este sector está afectado por las mismas regulaciones que los demás en cuanto a contaminación, en cuanto a combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eso supone que barcos nuevos pues tengan ventaja competitiva sobre barcos viejos. O hay Pas- Liners, que comentaremos después, tiene un programa de new builds importantes y muchos esos son con el objetivo de cero emisiones y así claro, porque los clientes se lo van pidiendo cada vez más también. efectivamente, claro, al final un fabricante de coches pues no va a estar peleando en sus coches por tener emisiones cero o bajas emisiones y luego mandándolo en Sí, barco con emisiones altas, ¿no? sí, pues sobre todo una gran parte del crecimiento que hay actualmente de las exportaciones son coches eléctricos chinos, pues Ujú. que se venden por todo el mundo.
Vale, Claro. ¿por qué se diferencia esto? Containers de car carrier. Básicamente por la demanda. Los dos tienen mucha oferta, pero ¿qué pasa? Que hay una demanda cada vez más creciente de este servicio de las exportaciones chinas. Sería, luego, para hacer como un símil, lo que pasó con China en los 2000, que importaban de todo, pues ahora con exportaciones de coches chinos. Se Claro. ve que antes del 2019, aquí en la gráfica, importaban unas 50.000 unidades y ahora han multiplicado casi por 10. O sea, estaban por 400 y pico mil. Al Sí. mismo tiempo, los que exportaban tradicionalmente, que eran Japón y Corea, también han seguido exportando. O sea, tienes un crecimiento bestial de la demanda que ha hecho pues, que haya mucho order book, pero te lo compensa en gran parte la demanda. Y esta gran demanda también ha hecho que haya coches, en China se estima que un 30% más o menos, que se meten en containers para enviarlos a Europa. Que esto sale a cuenta porque ahora los fletes que tienen que pagar para un car carrier son elevados y no hay suficientes. Que esto si van llegando nuevos car carriers, pues es más eficiente meterlo en un ro-ro de estos que subes directamente que meterlo en un container, que necesitas un operador con una grúa. Te pueden meter si son coches pequeños, 4 coches en un container. Pero claro, es mucho más eficiente meterlos directamente en un coche Claro. especializado. O sea que hay mucha demanda pendiente también, aparte de la que ya hay de por sí. O sea, todos los barcos están llenos, pero hay mucha pendiente aún, si aparte del crecimiento que se puede seguir produciendo. Claro. Comentaba en la call de Gram, una empresa que cotiza en Oslo, que se necesitarían unos 50 new builds para todos los coches que se meten en containers. O sea que hay Fíjate. bastante demanda para este tema. O sea, hay mucha oferta que vendrá nueva, 36%, no hemos visto, pero también ya hay mucha posible demanda. Claro, es que se dice pronto, pero multiplicar por 10 en 4 años las exportaciones de Sí, China es una locura. Y además, no es, pues eso, no es solo el volumen, sino la distancia, ¿no? Si estás sí, fabricando en China y consumiendo en Europa, claro, exacto. la distancia es mucho mayor que si estás fabricando pues eso. Si es que directamente si estás fabricando en Alemania y consumiendo en España, Sí, pues ni siquiera tienes que mandarlo en barco, ¿no? sí, sí. Eh, entonces, esa parte de la distancia también es importante, ¿no? A estos de Arctic hablan, ¿no? de un crecimiento en 2023 estimado del 14,5%, ¿no? Y del Sí, sí. 2024 del 8%, que probablemente se quede corto, ¿no? Sí, es eso. Si llegan a bajar un poco los precios, claro, también depende mucho de cómo estén el precio de los contenedores. Si los precios de los contenedores están altos, pues te compensa quizá dejar de mandarlos en contenedor y volverlos a mandar en car carriers. O sea, Claro. si persiste lo del Mar Rojo, pues seguramente será menos atractivo poner los precios o sea, mandarlo por contenedor. Ahora que has sacado el tema del Mar Rojo, este es uno de los sectores más afectados por el tema del Mar Rojo. Precisamente te lo comenté cuando hicisteis el vídeo con Calvin, que no habíais comentado prácticamente los car carriers y desde mi punto de vista es el más beneficiado, precisamente porque la utilización ya es del 100%, claro, le aumentas una disrupción que tienen que pasar todos unas distancias mucho más largas, pues esto te aumenta la demanda claro, del 100%, pues te aumentan los fletes, porque ya no hay más barcos, no es que haya barcos disponibles. Claro, y quizás me voy a adelantar un poco, pero o sea, ¿por qué el impacto del Mar Rojo no es puntual? Porque aquí hay contratos que son de largo plazo, ¿no? Entonces, si Sí, están los fletes altos y justo te pilla una renovación de contratos, pues esto tiene una inercia, ¿no? de beneficios. sí, aquí hay como dos tipos de empresas, veremos después.
Unas que son como DAC GSL, que es Grand Car Carriers, diría que se llama, que Sí. tiene los barcos en propiedad y los alquila, hace charters Sí. y ellos cobran un rate Ujú. fijo, que ellos del Mar Rojo directamente no se benefician, pero cuando tengan renovaciones, pues los precios están más altos, cobrarán más por el mismo barco. Y Ujú. después, las otras dos que cotizan en Oslo son más como liners, o sea, ellos mismas tienen los contratos con las empresas, pues Hyundai, Tesla, lo que sea, y ellas mismas tienen esos contratos a largo plazo con las empresas a cambio de, pues les cobran unos precios que veremos después y mandan el coche pues a Europa, hacia donde sea. Y aquí sí que es un poco curioso, les perjudica inicialmente porque transportarán menos vehículos, porque como no hay más Ujú. flota disponible, no pueden meter los coches en otros barcos, o sea, la flota está toda llena, o Ujú. sea, perderán número de unidades que mueven, Ujú. pero aumentará el precio. Y como dices, hay bastantes que tienen que renovar contratos en este 2024. Al final tenemos una diapositiva de esto y en esto se verán bastante beneficiadas. O sea, justo lo contrario que lo que le ha pasado a Maersk, ¿no? En contenedores, que Sí, tenía que renovar contratos en el pasado mes de noviembre, noviembre diciembre. Sí, y lo renovó justo antes de que subieran los fletes y los hubiera renovado ahora. sí. Y es, Y en el caso es... de los liners, son contratos anuales y Ajá, eso, que tienen fechas fijas. Aquí se negocian individualmente con cada empresa, o sea, no es que haya ah, una temporada de renovación. ya, vale, vale. Bueno, el otro caso es el de CIM, que tiene ahora renovaciones en abril, ¿no? Y si Sí, se... Para la parte, para algo de Asia, ¿no? sí, sí, Eh, sí, se tendrá que ver qué rates no, consigue. no tiene mucho porcentaje de contratos, pero si lo puede hacer a fletes elevados, pues Sí, bien sí, por eso. ellos. Aquí Avanza. comentar sobre el anterior, que Sí, el principal riesgo de la tesis, se podría decir, sí. bueno, hay como dos. El principal sería que Europa empezó una investigación sobre si China estaba financiando los productores de automóviles, Ah, con la posibilidad de ponerlo tasas. Es posible, pero a ver, si Europa quiere que la mayoría de coches sean eléctricos, de aquí a no sé qué es, el 2030, 2035, ujú, es poco probable que lo aplique. Además, la semana siguiente que anunciaron el inicio de la investigación, China empezó una investigación sobre a los licores y tal europeos, o sea, como ujú. amenazando de si tú no nos pones un impuesto, Claro, nosotros haremos lo mismo. Y además también hay Mercedes y así, las marcas alemanas exportan mucho a China también. claro. O sea, es un riesgo, a ver, con los políticos europeos puede pasar cualquier cosa, Eso es. No se pero sabe. sí, claro, sería un problema para la tesis. Pero bueno, Ujú, después si no, imagino que seguirían exportando pues a Norteamérica no venden nada porque tienen unos impuestos muy altos a los coches chinos. Pero Latinoamérica, pues lo mandarían todo allí, imagino, o claro. África, donde pudiera. O sea, Ujú. y el otro, bueno, sería eso, si hay cierta ralentización económica, pues claro, la venta de coches disminuye y supongo que en mayor o menor medida les afectaría. Pero, Eso seguro. Lo que pasa es que también, claro, a nivel también entiendo que es que los coches chinos son súper competitivos a nivel de son los precio. O más sea, baratos. Sí, hoy sí, en día es que no hay comparación. sí, sí. Y hablaba, el otro día hablaba con un amigo mío que trabaja en Sixt, en esta empresa de alquiler de coches, que es gerente, y me decía que no están teniendo problemas de fiabilidad con los coches chinos, que el único problema que ve él es la falta de repuestos, la posible falta de repuestos. Pero bueno, al final eso es un tema que yo creo que es fácilmente solucionable y vamos, lo que veo yo, ¿no? Que al Sí, final, tal y como está la economía, a mí sinceramente
me cuesta, o sea, me cuesta asimilar que el precio de los coches, pues eso, Mercedes, Volkswagen, con las marcas tradicionales, estén donde están, ¿no? Porque al final eh, no sé la economía cómo puede absorber esos precios de coches, ¿no? Sí, yo voy una vez al año a Panamá normalmente Ujú, y me sorprendió, fue este diciembre, respecto al año anterior, había muchísimos coches chinos y hablando ujú, con la gente y así están muy aceptados ahora. Y claro. hablaron eso, que los primeros coches que llegaron sí que había problemas de repuesto, pero ahora cada marca tradicional, digamos, tiene como una partner china, lo venden Ujú, en el mismo concesionario y ya dicen que ya no hay ningún problema de repuestos ni nada. A los es- centros comerciales tienen tiendas de coches chinos, hay coches chinos por todos lados. Y aquí en Estupendo. Europa supongo que irá llegando poco a poco. Sí, vamos, al final es verdad que un coche es algo muy, y yo creo que en España quizás más se percibe como algo muy de estatus o algo así, ¿no? Pero vamos, mismamente viendo los MGs al final vienen a ser coches bonitos. Me imagino luego que en calidades no serán igual, pero bueno. Bueno, yo he probado un Lynk & Co aquí Sí. y la verdad que súper bien, tanto de calidades como de rendimiento y todo. Ujú, No parece, o sea, no dirías que es un coche chino en ningún momento. O sea, por la ya. marca lo sabes, pero están muy bien conseguidos, la verdad. Bueno saberlo. A ver, la verdad es que a mí es una de las cosas que siempre me ha fascinado de los chinos, ¿no? Esa visión a largo plazo que tienen y cómo han ido poco a poco queriéndose comer industrias y también pasar de ser copiadores a al final ser creadores. A ver, al final es cuestión de tiempo, yo creo que se hagan con muchas industrias porque no se puede competir contra ciertas cosas. Sí, sí. Vale, si Eh, quieres va- pasar al... Ah, sí. dime. No, no, para pasar de diapositiva. Sí. Vale, yo creo que en parte es un sector poco conocido esto porque la mayoría son empresas que han empezado a cotizar en Oslo bastante Ujú. recientemente y, por ejemplo, no hay ninguna americana. O sea, hay algunas japonesas o así de conglomerados, pero las principales tres son estas que vemos aquí, Grand Car Carriers, Hoen Ujú. Autoliners y esta última siempre cuesta, Huawei. Huawei. Huawei para los amigos. Sí, sí. Y las tres cotizan en Oslo. Entonces, lo que hemos dicho antes, Grand Car Carriers sería como, para decirlo así fácil, como DAC GSL, que Ujú. tiene los barcos en propiedad y los pone en charters de largo plazo. Y esta es interesante, me parece que da, a ver, no sé si sale el yield aquí, pero me parece que da un Sí, 15%. dividend yield, sí, 15% más o menos. Vale, sí, un 15%, que básicamente bueno, tendrás un poco de revalorización en la acción en todo caso y los dividendos. Después están Joenk y Huawei, que Ujú, son esto más interesantes desde el punto de vista de inversión. ujú. A ver, aquí, Y la bueno, siguiente. lo único que el precio ha subido. Sí, ahora Desde que se ve así. comentamos. Sí, sí. Yo, de hecho, hoy tengo que decir que he vendido la mitad de Joenk. Mm, sí, Y vamos un poco tarde sí, con el vídeo, pero bueno, no, que sirva también para que la gente conozca el sector y aunque ahora mismo no sea el momento, quizá en el futuro de otra oportunidad. yo creo que habrá una oportunidad importante con los resultados de Q1, Ujú. Vale, estupendo. porque es lo que hemos dicho con los problemas de los ataques del Mar Rojo. Ujú, El volumen transportado en enero ha bajado bastante. En el caso de Joen, que hace un press release mensual diciendo cómo está el mercado y los volúmenes que han movido, diría que les había bajado un 10% ajá, y no recuperarán los sobrecostes de ir para el rerouting, no lo ujú, recuperarán seguramente hasta finales de Q1, principios de Q2. O sea, Q1 será el peor mes, bueno, el peor quarter de los próximos 2 años, seguro, ujú. y seguramente también será el peor quarter del año, o sea, de este Comparación. 2023. Sí. O sea, aquí puede dar oportunidad de compra interesante. Vale. Además, han subido mucho el dividendo este Q4
Y claro, comparativamente el de Q1 será mucho más pequeño. O sea, Q1 puede ser un momento interesante para invertir si el mercado no se lo toma bien los resultados. Estupendo. También Siempre hay o sea, en sí, shipping en shipping, sí, suele sí, haber sí, una en aquel oportunidad más, por lo momento, menos. sí. Sí, También igual. tanto Huawei como Auto pagan, al ser noruegas, están domiciliadas en Noruega, tienes el withholding tax del 25%, que Pues claro, esto es es importante importante. Sí, para que la gente lo sepa. Sí, quizás sí, interesa vender justo antes sí. del Por eso yo ex-diciembre he o comprar. vendido la mitad de la posición hoy y Ujú, seguramente en los próximos días vendrá la otra mitad porque pagarán el 20% de la cotización claro. y Sí, se quedan el 25%. ahora hablaremos de eso porque el otro día sorprendieron al mercado con que iban a pagar un dividendo no en un trimestre que suponía el 20% de la cotización. Es que seguramente en los próximos 3 años pagarán el 100% de la cotización, más o menos, en dividendo. Vaya, vaya. Sí, sí. ¿Paso de diapositiva? Sí, yo creo que en la siguiente tenemos un detalle así más general de las que son más Mm, importantes. Bueno, aquí se puede ver que las dos tienen un tamaño importante, o sea, no es que sean chicharros de que ujú, nadie sigue, una de 2 y 4 billones americanos. ujú, Aquí, si nos centramos en OEC, que se llama Auto, el ticker, ujú, tiene 30 barcos, es más pequeñita, y 6 chartered. Y lo que os comentaba antes, tiene 12 new builds que les han empezado a entregar ya y ujú. opciones para pedir 4 más. Y es lo que os comentaba, que son antes, son new builds ¿Cuatro u que ocho? Porque pone 8, aquí ¿he hasta dicho 20. 4? Sí, sí, Sí. hasta 20, son 8 más sí, que puede pedir. Mm, O sea, de momento tuvo lo cual el 8 de febrero, me parece, mm. y no comentó que hubieran ejercido ninguna opción extra, pero de momento aún tienen 8 opciones por si quieren pedir nuevos barcos. Y son un diseño especial que han hecho ellos mismos, que, bueno, es Ujú, el que tengo aquí detrás, ujú. y que tendrán emisiones muy bajas. Ah, Y aquí, siguiendo con auto, bueno, eso, ahora están haciendo renovaciones, tienen el 30% spot, 30% son renovaciones de contratos a largo plazo y ujú. han renovado recientemente el otro 30%. Y ahora quieren disminuir el spot al 20%, o sea que del 30% spot pasarán al 20%. Y lo que es interesante es que las renovaciones pasan de contratos de un precio CBM, son metros cúbicos, Ujú. de menos de 50 metros cúbicos por coche, bueno, no, por metro cúbico, ahora se están haciendo las renovaciones a 100. Ujú. Esto es, claro, es que esto es súper importante y esto hay que entender que va directamente al beneficio. Eh, todo lo que se aumenta por encima de lo que se cobra ya baja directamente al beneficio. Bueno, aquí no sé cómo va el tema de los impuestos en estas compañías. Pagan este fijo, ¿no? Por el tonnage, ¿o no? Sí, pagan un fijo, diría. Sí. Con lo cual, pues no es la típica industria que tiene que pagar un 20% No, de los beneficios, ¿no? Las empresas domiciliadas en Noruega tienen un tratamiento que es bastante beneficioso para ellas, que pagan un fijo, creo que es por la capacidad, por el tonelaje que tienen. Y vivían a correcto. ser poco. Y no solo están doblando el precio de los nuevos contratos de 50 a más de 100, sino que los están haciendo con mejores condiciones. Antes no Ujú, tenían unos volúmenes mínimos, ahora tienen volúmenes mínimos, son más largos. Ahora, bueno, Hoeng sobre todo los está haciendo a 4 o 5 años, Huawei los está haciendo más cortos, ahora veremos. Pero bueno, están teniendo mucha más fuerza de negociación ahora de lo que tenían antes. Y ujú, para hacernos una idea, por ejemplo, un SEAT Ibiza son unos 10 metros cúbicos. O sea, ajá, para mandar un SEAT Ibiza de China aquí a Europa pagarían unos 1.000 euros. El ujú. spot ahora está en 120, 130 me parece. O sea, 1.200, 1.300.
para hacer una idea de cuánto vale. Vale, entonces por terminar con Hoeg, el otro día lo que le gustó tanto al mercado fue primero este super dividendo que dieron, que en realidad era como una especie de catch-up, ¿no? Sí, Del resto del año, o sea que nadie se espere que este dividendo se vaya a repetir, ¿vale? Y lo otro que dijeron es que de aquí en adelante van a repartir el 100% del free cash flow como dividendo, ¿vale? Y entonces, bueno, me parece que fue DNB, este banco de inversión, que salió diciendo, y además yo creo que fue, no sé si fue antes o después de resultados, pero bueno, que vino a decir parecido a lo que has dicho tú, ¿no? Que esperan que los próximos 2 años, o 2, 3 años, creo que era, igual tres, sí, sí, se son reparta los 6 años. como el 70% del market cap se reparta como dividendo. Sí, sí, es eso. Antes pagaban del 30 al 50% de cash Mm, flow y este Q4 decidieron subirlo al 100% y hacerlo retroactivo como de todo el año. O sea, por eso este trimestre pagan un 20% de la capitalización, pero no es que sea algo que harán cada trimestre. mm. Vale, y pasamos a Huawei, ¿no? Vale, aquí Huawei es eso, no solo tiene barcos, tiene también una parte logística, que esto le da ciertas ventajas como de retención de clientes. Mm, Y, pero bueno, es eso, es más, como más difícil de valorar porque no es solo barcos, o sea, tiene un poco más de negocio de partido. Es mucho más grande, tiene 85 barcos en propiedad y 41 time charters y también tiene new builds, tiene 8 y 8 opciones. Como se puede ver aquí, por ejemplo, Huawei tiene un rate medio de 52 por metro cúbico, ujú, cuando Auto tiene 83. Huawei siempre está consiguiendo unos rates algo inferiores que Auto y también hace los contratos con duraciones más cortas. ujú, No sé exactamente por qué. Uno de los principales clientes de Huawei es Hyundai, que no sé si representa un 20% de su negocio o algo así. ujú, En este le hacen unas condiciones algo mejores. Esto ajá, explicaría algo de la diferencia de precio. Y este contrato lo tienen que renovar, se renueva con fecha de 1 de enero de 2025, pero ya están empezando las negociaciones y claro, seguramente el precio duplicará. ujú. Y es esto, al tener este contrato tan grande para renovar, Huawei tiene un 60% de las renovaciones durante 2024. No me acuerdo exactamente, este era un 60 o un 50 y pico, pero estaba por allí. Más o menos el doble que Auto. O sea, cotiza mucho más barata, bueno, un poco más Ujú. barata, y tiene muchas más renovaciones, que eso explica por qué de momento el precio también que consiguen es más barato. Y solo tienen un 10% de spot. Claro, o sea que está, digamos, más retrasada, pero también tiene ese potencial de renovar los contratos. Entonces es que también, claro, aquí influye mucho también como cuánto tiempo aguante el tema del Mar Rojo, ¿no? A ver, el mercado ya estaba muy con precios, ya estaba por encima de 100 Vale. antes de lo del Mar Rojo. O sea, no es que haya subido mucho el spot por el Ujú, tema del Mar Rojo. Pero sí, claro, es un extra en conseguir mejores renovaciones. Pero independientemente de esto, en el siguiente año o así, el mercado en principio tendría que estar fuerte hasta que empiecen a llegar todos los new builds que se verá a ver cómo se comporta, pero hasta entonces tendría que seguir fuerte y yo espero que cuando lleguen seguirá fuerte el mercado. vale, cosa que no es tan dependiente, digamos, del desarrollo del tema del Mar Rojo como puede ser ZIM, por ejemplo. Sí, 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 no, no tiene nada que ver. Nada, nada que ver, Nada vale. que Eso ver. también Sí, sí. para O que la sea, gente que nos... la fuerza ya venía de antes, eso ha sido un Vale. extra que a corto plazo puede que les haya perjudicado, pero a medio largo plazo obviamente les beneficiará. Eso les habrá perjudicado porque han tenido menos volumen y si recuperan precios de combustible y así será pues con un cierto retraso. Aquí también es interesante que de Huawei pagan el 50, o sea, pagan. En 2024 pagarán dividendos según los resultados de 2023 Ajá.
y de forma semi-anual, o sea, son 2 dividendos solo y de un año anterior. Ujú. Esto para evitar el withholding tax, pues te lo hace mejor porque solo son 2 veces al año que Claro. tienes que vender en todo caso. Ujú. Pero claro, hace que los dividendos sean mucho inferiores Claro. comparativamente que Hoen, porque tarda mucho más en llegar. O Ujú. sea, de los buenos resultados de 2023 llegarán los dividendos en 2024, Claro. cuando Hoen ya habrá pagado los 4 de 2023. O sea, le Ujú. cuesta como mucho más. Y Ya. se espera que eventualmente suba un poco el 50%, pero claro, va mucho por detrás de auto que ya paga el 100%. Muy bien. Pues no sé si tienes algo más que decir. No, más o menos yo creo que esto sería el resumen. No sé si ha quedado más o menos claro, alguna duda. Yo creo que ha quedado genial, que le va a venir bien a la gente como muy bien como introducción a este sector. Y luego, pues bueno, al final, para saber más de este sector, ya sabéis, ir a las presentaciones de resultados de las compañías que hemos mencionado. Las transcripciones de sus conference calls son muy interesantes también. Y bueno, seguir a Oriol, que pondré su Twitter y que además ahora está lanzado escribiendo artículos para Seeking Alpha, y que yo os recomiendo que lo leáis. Muy interesante también. Hace poco ha escrito uno sobre CIM, también dando un enfoque muy bueno y muy... Optimista, pero sí, sí. Quizá, si me preguntas a mí, quizá algo optimista, pero es verdad que sin querer entrar en el detalle, porque no es el objetivo del vídeo de hoy, ¿no? Pero es verdad que yo que hacía mucho que no miraba CIM, pues por ejemplo no era consciente que tenía, y tú me dijiste que la mirara en detalle, pues por ejemplo no era consciente que CIM tiene 16 car carriers y que al final es un 10% de la flota y, y precisamente pues estos 10 car carriers los tiene cogidos a buenos rates, porque los tiene la mayoría de 2022, incluso antes. Entonces, pues bueno, eso es algo que yo a nadie que haya hablado de CIM le había oído hablar de los car carriers, que, oye, pues es un 10% de la flota y que está un poco descorrelacionado del tema de contenedores. Y luego el otro tema que habíamos hablado es cómo todos estos new buildings que contrató con Sispan y con Navios, pues también son muy interesantes y el mercado no lo está viendo, yo creo, pues porque son barcos que se cogieron al principio de la subida, al principio del boom. Los fletes son muy bajos también, porque se cogieron plazos muy largos y al final, sobre todo Sispan, pues actuaba como una financiera, ¿no? Que al final lo que quiere es un 8, entre un 8 y un 10% de retorno sin apalancar, que luego ellos lo apalancan. Y entonces, pues bueno, son barcos que además los de Sispan son propulsados por LNG, con lo cual van a tener ahorros. Pues van a tener ahorros porque son modernos y entonces consumen menos, pero también ahorros por el LNG y además están cogidos a fletes muy baratos, ¿no? Con lo cual, esos contratos hoy en día son irreplicables y eso vale dinero, ¿no? Y eso al final es una ventaja que tiene iCIM, que aunque en un breve periodo su modelo de negocio les ha podido pillar un poco a pie cambiado, pues ahora, a medida que se vayan deshaciendo de los contratos que tienen firmados a fletes altos y vayan entrando en estos barcos, pues se van a poner en una situación muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que tú habías mirado en detalle y que me hiciste mirar y que también, pues, oye, te lo agradezco. Y eso, seguramente en los próximos días haga un artículo sobre auto, a ver si Ujú. sale algo interesante. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí. Sí, Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación. a vosotros para invitarme. Hasta luego. Muy bien, que vaya bien.